La paciencia de Occidente se agota ante una contraofensiva ucraniana de la que se esperaba más. El entusiasmo y la euforia que había hace un año entre los soldados ucranianos en el campo de batalla se ha desvanecido y ha sido sustituido por un agotamiento desafiante, señala Neil Ferguson, un académico del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, en un artículo publicado el 25 de septiembre en la agencia Bloomberg. Los soldados que han vuelto del campo de batalla están cansados y no les importa admitirlo. Se esperaba más de la contraofensiva de este verano boreal de lo que han sido capaces de conseguir, afirma Ferguson en su texto. El analista considera que el principal problema es que las tropas relativamente inexpertas, sin superioridad aérea, tuvieron que avanzar contra posiciones rusas bien fortificadas. El tiempo que Occidente se tomó sobre qué armas enviar a Ucrania fue utilizado por los rusos para atrincherarse y colocar minas, señala el autor. Para Ferguson, los rusos conservan una ventaja considerable en artillería, disparando 8 veces más proyectiles que Ucrania, además de que también ha reaccionado más rápido de lo que muchos esperaban a los ataques con drones por parte de Kiev. Tomando en cuenta esto, señala el autor, cada vez parece menos probable que los ucranianos logren dividir el puente terrestre ruso hacia Crimea con un avance hacia el Mar Negro o el Mar de Azov, y la siguiente fase del conflicto puede ser una ofensiva aérea rusa contra Ucrania. Mientras esto sucede en el terreno, afirma el analista de la Universidad de Stanford, se debilita el apoyo de Ucrania entre las poblaciones de Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, con base en el estudio realizado por CNN y la casa encuestadora SSRS en agosto pasado, el 55% de los ciudadanos estadounidenses entrevistados señaló que los legisladores no deben autorizar más fondos adicionales en apoyo a Kiev. Bloomberg retoma los dichos del general Christian Freuding, director del Estado Mayor Conjunto de Planificación y Mando del Ministerio de Defensa alemán sobre que nadie espera que el conflicto se termine en 6 meses, agregando que el gobierno de dicho país está planificando con un horizonte temporal hasta 2032. Los conflictos de desgaste no favorecen al combatiente más pequeño. Es difícil saber cuántas ofensivas más podrá organizar Ucrania de aquí a 2032, o incluso de aquí al año que viene por estas fechas, afirma. Para Ferguson, el apoyo internacional a Ucrania será más controvertido en el próximo año. Muchos países del llamado sur global tienen reparos a la hora de apoyar a Ucrania, lo que explica el débil lenguaje del reciente comunicado del G20 al respecto. Estas naciones no se tragan la analogía de la apropiación de tierras por parte de Rusia con el colonialismo europeo, afirma el columnista. Asimismo, estos países tienen razones para no querer distanciarse de Rusia y China, y les molesta que se preste menos atención a las guerras en África, Etiopía, Sudán, y ven los efectos del conflicto en el suministro de alimentos en África como un argumento de peso para una paz basada en concesiones ucranianas. Es realista esperar que el apoyo occidental aumente o incluso se mantenga en los próximos 12 meses, por no hablar de los próximos 9 años. Se pregunta el académico al concluir que Kiev no cumplirá el objetivo declarado por sus autoridades de volver a tener las fronteras de 1991. Una fuente de molestia para sus aliados. ¿Por qué Zelensky se encuentra en un gran aprieto? El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se encuentra en un serio aprieto, según una publicación de la revista británica The Spectator. La razón,
argumenta el historiador Sergei Radchenko, autor del artículo, es la falta de agradecimiento por parte de Kiev a sus aliados. Por un lado, la narrativa de victimismo de Ucrania le ha ayudado a ganarse los corazones y las mentes de Occidente. Nuestra percepción de Ucrania como víctima ha ayudado a Zelensky a conseguir apoyo político, económico y, lo más importante, militar para su país en dificultades. Pero como suele ocurrir con la caridad, existe la suposición tácita de que la otra parte debe mostrar gratitud en respuesta, se lee en el artículo. Sin embargo, la demanda que Ucrania interpuso el 18 de septiembre en contra de Polonia, Hungría y Eslovaquia ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, debido a la prohibición de importar productos ucranianos, entre ellos el grano, no es coherente con esta imagen, precisó Radchenko. Incluso, 2 días después de que el Ministerio de Economía ucraniano informó sobre la querella, Varsovia informó que dejaría de suministrar armas a Kiev y ese mismo día, el presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que Kiev se parece a una persona que se ahoga y puede arrastrar a los demás al fondo con ella. Tras su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Duda dijo que sería bueno que Ucrania recordara que recibe ayuda de Polonia. Según el historiador, se suma que Zelensky ha intentado vender a Occidente una narrativa en la que Ucrania no es tanto un país que suplica por ayuda de Washington y la Unión Europea, sino una nación que paga con sangre la defensa de la libertad occidental, por lo que el bloque es el que debería de estar agradecido con Kiev y no al revés. En esta lectura, ayudar a Ucrania no es un acto de caridad sino una obligación. Occidente no solo debe pagar, sino hacerlo con prontitud y con la debida humildad y gratitud por la valentía y el sacrificio de Ucrania, señala el historiador. Aunque dicha narrativa ayuda a Zelensky en casa, continúa Radchenko, esta se ha convertido en una fuente de molestia para sus aliados, que bien pueden estar genuinamente comprometidos con la causa de Ucrania, pero resienten que Kiev los sermonee. El 18 de septiembre, Kiev presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, en contra de Polonia, Hungría y Eslovaquia por la prohibición de importar productos ucranianos. Según los medios, Ucrania ha tomado represalias introduciendo un embargo sobre las cebollas, tomates, coles y manzanas polacas. No obstante, esta decisión suscitó opiniones controvertidas entre los miembros de la Unión Europea. El presidente polaco, Andrzej Duda, comentó que si Kiev continuaba la demanda, Varsovia expondría su caso ante el tribunal y señaló que la prohibición solo se aplica a las importaciones de grano ucraniano y no al grano que pasa por Polonia. A finales de marzo pasado, los primeros ministros de varios países de la Unión Europea pidieron a la Comisión Europea, intervenir en la crisis provocada por la afluencia de los cereales ucranianos.